El término de microangiopatía trombótica se refiere a un conjunto de patologías que tienen como alteración principal el daño endotelial agudo, lo que condiciona una cascada de signos y síntomas característicos. En esta sesión analizaremos las diferentes etiologías, sus manifestaciones clínicas y los cambios morfológicos asociados. El daño al endotelio en la microangiopatía trombótica se puede dividir, según su causa, en síndrome urémico hemolítico típico o con diarrea, síndrome urémico hemolítico atípico y púrpura trombótica trombocitopénica. Los pacientes con microangiopatías trombóticas tienen en el análisis de sangre periférica trombocitopenia asociado a anemia hemolítica microangiopática. Clínicamente tiene afección a órganos blanco como riñón y cerebro. La anemia hemolítica microangiopática se caracteriza por la presencia de esquistocitos en sangre periférica, una prueba de Coombs negativa con aumento de lactato deshidrogenasa. En términos generales, la púrpura trombocitopénica tiene mayor afección neurológica y el síndrome urémico hemolítico mayor afección renal. A grandes rasgos, en la columna de la derecha podemos ver la diferente etiología más frecuentemente asociada a cada una de estas entidades. Síndrome urémico hemolítico con diarrea. En esta variante de la microangiopatía trombótica, el agente infeccioso involucrado en el 90% es E. coli cepa 0157H7. La infección se adquiere por comer carne cruda y alimentos contaminados con aguas negras. El mecanismo patogénico involucra la liberación de toxinas Shiga tipos A y B. En intestino, la toxina Shiga se une a un receptor Gb3 en la membrana del enterocito, iniciando el bloqueo de la síntesis de proteínas que desencadena en un estrés ribosómico y la muerte celular. Los receptores Gb3 existen también en la superficie de las células endoteliales de la microvasculatura del riñón, páncreas y cerebro. En el endotelio se unen a la proteína Shiga, iniciando el proceso de activación que involucra el aumento de expresión de selectinas, receptores para el complemento y factores de coagulación, culminando en la trombosis de la microvasculatura. Algunos factores que aceleran el proceso son mutaciones en las proteínas reguladores del complemento y la coagulación. Manifestaciones clínicas. Después del episodio diarreico por la infección por E. coli, el 5 a 10% de los pacientes desarrollan síndrome urémico hemolítico. Este se caracteriza por falla renal aguda y anemia microangiopática. Tratamiento y pronóstico. Las bases del tratamiento son la terapia soporte y se pueden añadir medicamentos como eculizumab. La mortalidad en la fase aguda es del 3 al 5%, teniendo como potencial riesgo el daño neurológico y cardiovascular permanente. 1 a 3 de los pacientes evolucionan con daño renal crónico y proteinuria. Síndrome hemolítico urémico atípico, no epidémico sin diarrea. Esta variante se presenta en adultos más de la mitad. Tienen defectos genéticos que regula el complemento. Se caracteriza por un curso clínico más agresivo con mayor proporción de recidivas y progresión a nefropatía terminal. Existe predisposición genética hasta el 60% de los pacientes, principalmente por mutaciones en el factor H, CD46 y factor I. Mecanismo patogénico. La deficiencia de factores que regulan el complemento carga la balanza a una activación espontánea y no regulada del sistema del complemento, que en la superficie endotelial induce su activación, desencadenando la cadena de eventos que culminan en una trombosis del lecho microvascular. El 70-80% de los pacientes con mutaciones en los factores reguladores del complemento progresan a una enfermedad renal terminal, por lo que estos pacientes son candidatos a un trasplante renal, tomando en cuenta que la recurrencia en el trasplante es hasta el 90%. Durante el curso clínico, estos pacientes también sufren de frecuentes recaídas y secuelas neurológicas. Púrpura trombocitopénica trombótica. Esta variante de microangiopatía trombótica se debe a una deficiencia menor al 10% en la actividad de la proteína ADAMTS13, que funciona como una proteasa del factor de von Willebrand. Su deficiencia, que puede ser hereditaria, congénita o adquirida, induce la polimerización de la fracción soluble del factor de von Willebrand, que inicia un proceso de trombosis intravascular con marcada trombocitopenia. Manifestaciones clínicas. Estos pacientes presentan afección importante el sistema nervioso central con marcada sintomatología. La afección renal es de menor proporción, aproximadamente el 50%. El tratamiento es a base del intercambio de plasma con un éxito del 80%.
Cambios morfológicos. En fase aguda activa podemos observar cambios isquémicos severos como una necrosis cortical y medular. Histológicamente se caracteriza por capilares glomerulares ocluidos por trombos de fibrina y un marcado edema endotelial, así como necrosis del mesangio. Las arterias interlobulillares y arcuatas muestran trombos y necrosis fibrinoide intraluminal. En la fase crónica, el parénquima renal muestra cicatrices corticales. Histológicamente, los cambios glomerulares se caracterizan por una remodelación de la membrana con duplicación de membrana basal glomerular o TRAM-TRAC. Las arteriolas muestran hiperplasia con fibrosis en capa de cebolla y el intersticio muestra fibrosis hipoperfusión. Los estudios inmunofluorescencia e inmunohistoquímica muestran depósito de fibrina en las luces capilares. No hay depósito de complejos. En resumen, las microangiopatías trombóticas son la manifestación tisular de la activación endotelial patológica. Debe sospecharse en pacientes con síntomas neurológicos y de falla renal de inicio súbito, asociado a conteos bajos de plaquetas con esquistocitos y aumento de lactato de hidrogenasa. De manera práctica, debe descartarse enfermedades autoinmunes, uso de medicamentos, neoplasias e infección por bacterias que producen toxinas Shiga y de forma concurrente medir el nivel de actividad de ADAM-TS13. Si estos eventos no se encuentran en el paciente, deberá iniciarse la búsqueda de mutaciones en los distintos factores reguladores del complemento. En conclusión, al igual que otras enfermedades renales, la manifestación tisular es el reflejo de diversos factores patogénicos que de manera estructurada deben de descartarse para instalar un tratamiento efectivo y temprano debido a la severidad de estas enfermedades